Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Laura Bermúdez y junto a mi compañera Helen González vamos a presentar una ponencia sobre las generalidades de la artritis reumatoide y nuestro tutor fue el doctor Mario Bautista. Bueno, para empezar, la artritis reumatoide pues, es una enfermedad autoinmune sistémica que pues, se caracteriza por una inflamación crónica de las articulaciones sinoviales, especialmente de las manos y los pies. Digamos que esta tiene una evolución progresiva que va hacia la destrucción articular, hacia la deformidad y ya eventualmente hacia la discapacidad funcional. Y pues esta se considera una enfermedad multifactorial porque pues resulta como que de la interacción de varios factores de riesgo como la predisposición genética, factores ambientales, alteraciones inmunológicas de las que ya se va a ampliar más y pues es un tema importante porque tiene una prevalencia mundial cercana al 1% y en Colombia pues se estima que hay tiene una prevalencia entre el 0,52 al 1,49%. Y como se ve en la presentación, afecta principalmente a las mujeres, siendo una relación de 4,2 a 1. Y pues esta suele aparecer entre entre la quinta y sexta década de la vida. Aunque pues el compromiso principalmente es articular, la enfermedad tiene un compromiso sistémico y puede afectar al corazón, a los pulmones, a los vasos sanguíneos, ojos, piel. Entonces, actualmente esta no se considera una enfermedad osteoarticular únicamente, sino que es una enfermedad inflamatoria sistémica crónica. Bueno, ahora hablando ahorita un poco en cuanto a lo que está hablando mi compañera Laura, es importante entender que la artritis reumatoide tiene una etiología multifactorial debido a que esta es el resultado de la interacción entre los factores genéticos, ambientales e inmunológicos. Desde el punto de vista genético, se explica que aproximadamente el 50% del riesgo es debido a los alelos del complejo mayor de histocompatibilidad HLA-DR1 y el HLA-DR4, que son los más estudiados en los últimos años y se han estudiado a través de lo que conocemos como el epítope compartido. También tenemos otros genes importantes implicados en esto, como el PTPN22 y el TRAF F1C5, que me van a regular también la actividad linfocitaria, lo cual es muy importante en cuanto a la patogenia de la artritis reumatoide. En cuanto a los factores ambientales, vamos a tener como principal el tabaquismo, debido a que este me amplifica el riesgo genético, particularmente para la artritis reumatoide de seropositiva con anti-CCP positivo, y la exposición a Sicile, que es conocido en el contexto del síndrome de Kaplan. Y también otra muy importante es la disbiosis del microbioma, especialmente mediada por porfiromonas gingivales, que están fuertemente implicadas debido a que esta bacteria me va a inducir a la citrulinización de las proteínas, que es uno de los procesos más centrales en cuanto a la patogenia de la artritis reumatoide, la cual pues ya vamos a abarcar muchísimo más con Laura. Ok, en cuanto pues a la fisiopatología, hay que entender que la artritis reumatoide, pues primero, no es una enfermedad, digamos, solo de las articulaciones, como ya lo había dicho, es una enfermedad autoinmune y eso significa que el sistema inmune, pues que normalmente nos está protegiendo, pues empieza a atacar por error, digamos que las estructuras del cuerpo y en este caso sería la membrana sinovial de las articulaciones. Entonces, pues, en este caso nosotros resumimos la fisiopatología como en 4 pasos principales, empezando por la actividad inmune inicial. Y pues quiero que se fijen en la imagen que está ahí, porque pues ahí están como todos los pasos. Empezamos, pues todo empieza porque una persona pues que tiene esa predisposición genética y además se expone como a los factores ambientales o a los factores de riesgo que ya mi compañera mencionó, como el tabaquismo o esas bacterias, hace que ciertas proteínas del cuerpo sufran ese proceso llamado citrulinación. Y el sistema inmune pues empieza a reconocerlas como si fueran extrañas. Entonces pues entran en acción esas células dendríticas que vemos ahí en la imagen, las cuales pues ya sabemos que son células presentadoras de antígeno. Y básicamente pues ellas le demuestran esos antígenos a los linfocitos TCD4, especialmente a los TH1 y a los TH17, como se muestra ahí, y esos linfocitos empiezan a liberar sustancias inflamatorias llamadas citoquinas, que son las que van activando y amplificando como que toda esa respuesta inflamatoria. Después,
se van a activar los linfocitos B. ¿Qué pasa? Que esos linfocitos B se transforman en células plasmáticas y esas células son las que van a producir los autoanticuerpos, principalmente el factor reumatoide y los anticuerpos anti-CCP o ACPA. Y estos, sobre todo estos anti-CCP, son muy importantes porque son bastante específicos de esa enfermedad de la artritis reumatoide y pueden aparecer incluso muchos años antes de que el paciente tenga los síntomas. Es como si el sistema inmune como que empezara a fabricar las armas contra el propio cuerpo. Ya en el tercer paso es la inflamación sinovial persistente y es que luego de toda esa activación inmunológica que hace que lleguen pues muchas células inflamatorias a la membrana sinovial como macrófagos, neutrófilos, linfocitos y sinoviocitos, esas células van a empezar a liberar más citoquinas y esas son citoquinas inflamatorias como el TNF-alfa, las interleuquinas 1, 6 y 17 y estas van a mantener la inflamación constante. Y por eso es que digamos que la clínica de estos pacientes se presenta con dolor, calor, rigidez matutina y articulaciones inflamadas, porque por estas citoquinas que ya mencioné y por toda la respuesta inflamatoria, pues hay una inflamación crónica. Ahora hay algo importante de los que les quiero hablar y es algo que se llama el PAN. ¿Qué pasa? Es que con el tiempo esa inflamación que se estaba produciendo hace que la membrana sinovial se vuelva más gruesa, agresiva y forma algo que se llama el panus. Y ese panus es simplemente tejido inflamatorio que es anormal y empieza a crecer dentro de la articulación. Entonces, pues como que literalmente invade y se come el cartílago y el hueso. Y además pues de las citoquinas, además pues de toda la respuesta inflamatoria y del panus, las citoquinas van a activar estos osteoclastos que ya sabemos que son esas células encargadas de destruir el hueso. ¿Y qué va a pasar? Pues va a haber erosión ósea, va a haber daño del cartílago, estrechamiento del espacio articular, ¿sí? Y pues finalmente vamos a llegar a la deformidad, que es como una de las partes más críticas de la clínica de este paciente. Por eso cuando la enfermedad no se trata, pues aparecen esas todas las deformidades. Y ahí en la parte de abajo de la diapositiva puse como un resumen de toda la fisiopatología y es que se empieza con una respuesta de autoinmunidad que va a generar una sinovitis crónica. Esa sinovitis va a producir el panus que ya expliqué. Ok, entonces lo que estaba diciendo era que ahí había resumido toda la fisiopatología en esa parte de abajo, que era que la autoinmunidad pues hacía que se generara una sinovitis crónica. Esa sinovitis creaba ese panus que terminaba destruyendo el cartílago y ese cartílago llevaba pues a la destrucción, a la erosión ósea. ¿Puedes seguir, porfa? Ahí entonces, pues todo esto explica por qué la artritis reumatoide no es solo un dolor articular, sino que es, digamos, que una enfermedad inflamatoria sistémica progresiva. ¿Ya la pasaste a la siguiente fisiopatología? Bueno, en esa imagen donde están comparándose como las dos articulaciones, podemos ver que en la articulación normal la membrana sinovial es delgada y el cartílago protege pues adecuadamente el hueso. Y en cambio, en la artritis reumatoide vemos que una membrana sinovial hiperplásica e infiltrada por células inflamatorias, esa inflamación produce angiogénesis, o sea, formación de nuevos vasos y crecimiento del panus. Y ese panus empieza a destruir el cartílago, además activa esos osteoclastos que ya había mencionado y produce la erosión ósea. Entonces, por eso es que la articulación pierde su estructura. Eso es todo de la fisiopatología. Ahora ya hablando en cuanto a las manifestaciones clínicas, ¿cómo se me va a presentar un paciente con artritis reumatoide? La manifestación cardinal es la poliartritis simétrica y esta me va a afectar principalmente a las articulaciones metacarpofalángicas y las interfalángicas proximales. También vamos a tener afecciones en otras articulaciones como son las de las muñecas en un 80%, las rodillas en un 60%, los tobillos y los pies. Es importante tener en cuenta y hacer la distinción de que en la artritis las articulaciones interfalángicas distales típicamente se respetan, lo que nos ayuda a diferenciarla de las osteoartritis y las artritis psoriásicas.
Otro dato clínico muy importante es la rigidez matutina de más de una hora, que es característico también de la artritis reumatoide. Este es un marcador de la actividad inflamatoria y es de la actividad inflamatoria, y es que generalmente nuestro paciente se va a despertar manifestando que tiene las manos como trabadas y necesita al menos una hora para que la actividad de las manos mejore. En cambio, en la osteoartritis también hay una rigidez matutina, pero esta dura mucho más tiempo, alrededor de 30 minutos, lo cual nos hace como esa distinción muy clara. También es importante recordar que el dolor tiene características inflamatorias y este generalmente va a empeorar en el reposo y va a mejorar con el movimiento, a diferencia del dolor mecánico. Ahora, en cuanto a las manifestaciones extraarticulares y las deformidades, la artritis no es solo una enfermedad pues, que se va a mantener solo en las articulaciones, sino que entre el 60 y el 40% de de los pacientes con seropositiva y de larga evolución desarrollan manifestaciones extraarticulares. Las más importantes clínicamente son a nivel pulmonar, la enfermedad pulmonar intersticial, que es la complicación más grave y que más veremos en pronóstico. Y a nivel cardiovascular, la pericarditis, la cardiopatía, la isquemia acelerada y las arritmias, que también es pues como muy característico de este tipo de artritis. Y a nivel ocular, la escleritis y la escleritis, y a nivel hematológico, el síndrome de Felty, que es la triada de la artritis reumatoide, de esplenomegalia y neutropenia. Y el mayor riesgo, pues vamos a tener linfomas. Y en cuanto ya a las deformidades, que son las imágenes que tenemos ahí de esa mano, se ven pues ya en una artritis muy avanzada o mal controlada, y es la desviación cubital de los dedos, la deformidad en cuello de cisne y la deformidad en ojal de pulgar. Y estas deformidades son de gran medida prevenible con el tratamiento temprano y adecuado, y es por eso que ahorita cuando estemos hablando del tratamiento hablamos pues de la importancia de este. Ahora, en cuanto al diagnóstico, es importante primero decir que en esta enfermedad no se hace diagnóstico con, digamos que con una prueba como tal o con una imagen como tal, sino que se unen la clínica, las imágenes y las pruebas complementarias para poder llegar al diagnóstico de este. Entonces, para esto se usa los criterios de ACR EULAR 2010, que son como los criterios de clasificación más utilizados actualmente. Y estos criterios funcionan por un puntaje. Si el paciente suma 6 o más y además tiene al menos una articulación inflamada, se puede clasificar como artritis reumatoide. ¿Qué incluyen, pues, qué incluye este criterio? Incluye afectación articular, que es el primer punto, y evalúa en cuántas articulaciones hay compromiso. Y mientras más articulaciones estén comprometidas, sobre todo pequeñas, mayor es el puntaje. Entonces, digamos que si son especialmente las metacarpofalángicas, las interfalángicas proximales y las muñecas, hay, digamos que más puntaje. Eso es importante porque la artritis reumatoide típicamente, digamos que produce una poliartritis simétrica. El segundo paso, segundo criterio es la serología, donde se evalúan marcadores serológicos, que son los que dije al inicio, que son el factor reumatoide y anti-CCP o ACPA, que como ya dije, tienen un gran impacto en la fisiopatología, y si son positivos, pues aumentan el puntaje diagnóstico, especialmente los anti-CCP, que tienen mucho valor porque son bastante específicos para artritis reumatoide. Y está también los reactantes de fase aguda, que son la PCR y la BSG, que si están elevados, pues significa que el paciente tiene inflamación sistémica activa. De eso ya voy a hablar. Otro punto, no, devuélvete que no he terminado de explicar la tabla. Otro punto es la duración de los síntomas, que también hace parte de los criterios, y es que si duran más de 6 semanas, pues eso aumenta la probabilidad de que sea artritis inflamatoria crónica y no algo transitorio. Entonces el diagnóstico realmente no depende, como ya dije, de un examen simplemente, sino de sumar los síntomas, el número de articulaciones afectadas, los laboratorios y las imágenes, de las cuales también voy a hablar. Ahora sí puedes seguir con la de los biomarcadores.
Pues hablando específicamente ahora de los laboratorios, los biomarcadores más importantes son el factor reumatoide, como ya lo dije, y los anticuerpos anti-CCP. El factor reumatoide ayuda muchísimo en el diagnóstico porque aparece pues en muchos pacientes con artritis reumatoide. Pero la limitación, como dice ahí en la diapositiva, es que no es totalmente específico. Entonces, pues eso dificulta mucho porque puede salir positivo en personas con otras enfermedades autoinmunes, con infecciones e incluso pues en personas sanas. Entonces, digamos que el factor reumatoide positivo no significa automáticamente que el paciente tenga artritis reumatoide. El otro biomarcador es el anti-CCP, del cual ya he nombrado varias veces, y es que este es mucho más específico porque estos anticuerpos están dirigidos contra las proteínas citrulinadas, que tienen pues ya, como digo, un papel muy importante en la fisiopatología de esta enfermedad y se relacionan directamente con ese proceso autoinmune. Y la PCR y la BCG, que como ya había mencionado, no son específicos de la artritis reumatoide, pero ayudan a medir qué tan activa está la enfermedad. Entonces también son importantes al momento de sumar en el criterio de EULAR. Abajo puse unas consideraciones clave que son, pues, como ya lo dije, el anti-CCP resulta ser más específico que el factor reumatoide. La combinación clínica de esos tres que mencioné, pues hace que el diagnóstico sea seguro. Y algo muy importante es que ya había dicho que los anti-CCP pues pueden salir positivos mucho antes de que la enfermedad pues se manifieste, pero incluso puede salir 14 años antes positivo. Entonces pues este es realmente muy importante en este caso. Ya puedes seguir. Y una vez ya se tiene como la sospecha clínica de la artritis reumatoide, pues el paso que sigue es complementar ese diagnóstico con estudios de imagen. Y aquí es importante entender que ninguna imagen por sí sola hace el diagnóstico. Las imágenes realmente, como ya dije, complementan la clínica y nos ayudan a identificar tanto la inflamación activa como el daño estructural. Entonces, lo primero que pusimos ahí es la radiografía convencional, que esta sigue siendo el estudio inicial, digamos que es el más utilizado porque es el más accesible, el más económico y nos permite pues evaluar ese daño estructural. Aquí lo que se busca principalmente con esto son las erosiones óseas, la disminución del espacio articular, la osteopenia periarticular y las deformaciones. Algo interesante es que esas erosiones en artritis reumatoide suelen como aparecen en zonas marginales de la articulación, porque el panus invade primero las áreas donde está el hueso, donde el hueso no está como completamente protegido por ese cartílago. Entonces, aunque la radiografía es, digamos que muy útil, tiene la limitación de que muchos cambios aparecen cuando la enfermedad ya lleva tiempo evolucionando. Por eso la ecografía que es la siguiente que pusimos ahí, ha ganado mucha importancia últimamente, sobre todo en la enfermedad temprana, porque la ecografía permite detectar si hay inflamación activa, incluso antes de que hayan esos cambios radiográficos que se ven ahí en la radiografía. Y aquí, pues, ¿qué buscamos en las ecografías? Vemos a ver si hay sinovitis, si hay pterosinovitis, si hay derrame articular y si hay Doppler positivo. El Doppler positivo muestra que si hay una hipervascularización sinovial y eso qué significa que hay actividad inflamatoria dentro de la articulación. Entonces la ecografía no solamente muestra como las estructuras que están cambiando, sino también la actividad inflamatoria. Y por otro lado tenemos la resonancia magnética, digamos que es probablemente la más sensible para detectar la enfermedad temprana y permite identificar sinovitis, edema óseo y erosiones precoces. El edema óseo es especialmente importante porque muchas veces como que precede a la erosión visible en la radiografía y de hecho algunos pacientes pueden tener una resonancia alterada incluso antes de que desarrolle esos cambios radiográficos que ya se ven en la radiografía. Entonces, pues la radiografía evalúa el daño estructural, la ecografía evalúa la inflamación activa y la resonancia ayuda a detectar la enfermedad temprana.
Ya puedes seguir. En la diapositiva que vemos ahí como ese esquema, pues básicamente resume como que todo lo que dicen los criterios de EULAR, que intenta responder como 4 preguntas fundamentales, y es: ¿cuántas articulaciones están comprometidas? Si hay compromiso de articulaciones pequeñas y si existen biomarcadores positivos. Perdón, y si hay también inflamación sistémica persistente. Este algoritmo pues se inicia evaluando si el paciente tiene al menos una articulación con sinusitis clínica, porque la artritis reumatoide es ante todo una enfermedad inflamatoria articular. Después se analiza el patrón articular, y aquí es importante porque mientras más articulaciones pequeñas, como ya había dicho, estén comprometidas, mayor probabilidad existe de que la persona tenga artritis reumatoide. La enfermedad típicamente afecta, como ya dije, las metacarpofalángicas, las interfalángicas, las proximales y las muñecas. Por eso el compromiso de pequeñas articulaciones tiene tanto peso diagnóstico. Posteriormente, este algoritmo va a evaluar la serología, que ya son las pruebas que ya mencioné, que son el factor reumatoideo, la anti-CCP. Estos tienen un peso muy importante porque, ya como dije, son más específicos y se asocian con la actividad de la enfermedad. Entonces, entre más altos estén, pues más agresiva y más erosiva es. No es lo mismo un paciente con dolor articular inespecífico y serologías negativas que un paciente con dolor en múltiples articulaciones pequeñas y con un anti-CCP positivo. Después, este algoritmo también evalúa la duración de los síntomas, evalúa los reactantes de fase aguda, que son la PCR y la BCG, y pues eso es todo lo que evalúa. Es como un resumen de lo que nos piden los criterios para llegar al diagnóstico. Y los círculos verdes pues ya al final representan los pacientes que cumplen esos criterios para artritis reumatoide, mientras que los rojos pues los que no alcanzan los criterios diagnósticos. Y eso es importante porque algunos pacientes inicialmente no cumplen esos criterios, pero como digamos que con una investigación clínica más eficiente se logra llegar al diagnóstico. Y la siguiente diapositiva, puede seguir por favor, es una diapositiva que resume como las recomendaciones colombianas para la detección de la artritis reumatoide, porque esta guía colombiana se basa mucho en EULAR 2010 también, pero pues trata como que de resaltar ciertas cosas que le parecen más importantes. Entonces, tenemos que en pacientes con artritis reumatoide seropositiva, especialmente con los ACPA positivos, se recomienda utilizar los criterios de ACR EULAR 2010 para respaldar la impresión diagnóstica del médico tratante. Sin embargo, pues estas guías resaltan algo que es muy importante, y es que los criterios apoyan el diagnóstico, pero nunca reemplazan el juicio clínico. También existe artritis reumatoide seronegativa, es decir, en pacientes con clínica compatible, pero con factor reumatoide y la ACPA negativas. Entonces, esto pues nos recuerda que una serología negativa no excluye totalmente la enfermedad, porque como ya vimos en las diapositivas pasadas, la especificidad y la sensibilidad de estas pruebas no son totalmente, pues no son al 100%. Las recomendaciones también enfatizan que el diagnóstico de la artritis reumatoide sigue siendo clínico. La historia del dolor inflamatorio, la presencia de la sinovitis, el patrón articular siguen siendo fundamentales. Las pruebas complementarias como el PCR y el BCG y las otras dos, que son el factor reumatoideo y el anti-CCP, ayudan a fortalecer la sospecha diagnóstica, pero siempre deben interpretarse dentro de un contexto clínico del paciente. Y en cuanto a las imágenes, pues esta guía recomienda la radiografía convencional de manos y pies para todos los pacientes, mientras que la ecografía y la resonancia magnética no se utiliza de manera rutinaria y generalmente queda como a criterio del reumatólogo según sea el caso clínico. Entonces, en general, el diagnóstico de la artritis reumatoide se basa en integrar la clínica, la serología, las imágenes y la evolución del paciente, porque mientras más temprano se logre identificar la enfermedad, mayor posibilidad hay de que se pueda como evitar ese daño irreversible, que sería como la deformación de esas articulaciones, que ya es como lo peor para el paciente.
Básicamente esta guía colombiana, según lo que estuvimos leyendo, se basa totalmente en la EULAR 2010 y es más como que resume y resalta los puntos más importantes de esa. Listo. Ahora, en cuanto al tratamiento, es importante tener en cuenta que el objetivo de este tratamiento es alcanzar la remisión o al menos bajar la actividad de la enfermedad, y para esto usamos pues la estrategia llamada Treat to Target o tratar para alcanzar un objetivo con evaluaciones frecuentes cada 1 a 3 meses y ajustando el tratamiento de acuerdo a la respuesta que esté teniendo mi paciente. El fármaco de primera elección que usamos siempre de manera universal y que está en todas las guías vigentes, como en la EULAR que hemos hablado, es el metotrexato, que este funciona inhibiendo la dihidrofolato reductasa, lo que me va a reducir la proliferación linfocitaria. Se usa generalmente de dosis de 7,5 a 25 miligramos por semana por vía oral o subcutánea, y esta siempre debe ir acompañada de ácido fólico para reducir los efectos adversos. Y también hay que tener en cuenta, pues, los factores de riesgo o, pues sí, los principales riesgos de este medicamento, que son la hepatotoxicidad y la mielosupresión. Y en casos donde tengamos el metrotexato como contraindicación o que haya intolerancia a este, usamos otras alternativas como lo es la leflunomida, que este es un inhibidor de la síntesis de primidinas, pero es muy importante tener en cuenta que este es teratogénico, por lo que es muy relevante cuando vamos a hacerle tratamiento a pacientes en edad fértil. Si no, también tenemos la sulfasalacina o la cloroquina, que esta última se ve más reservada para artritis reumatoide leve o como parte de terapia combinada. Ahora tenemos los biológicos, que son la segunda línea. Los vamos a usar más cuando los pacientes tienen contraindicado los FAMES, que son los primeros que les hablé, como el metotrexato. Y pues vemos que nuestro paciente no está respondiendo al tratamiento después de 3 a 6 meses y escalamos ya a fármacos pues biológicos. Y aquí los más utilizados son los anti-TNF, que son la infliximab, el etanercept y la adalimumab, que lo que me van a hacer, cómo van a actuar, es bloquear el factor de necrosis tumoral usando, pues causándome, pues que son las, pues reteniéndome a estas que son las citoquinas centrales de la inflamación de la artritis reumatoide. Sin embargo, el principal riesgo de toda clase biológica son las infecciones graves y la reactivación de la tuberculosis latente. Por lo tanto, es por eso que siempre decimos que solamente se usan cuando tenemos esta contraindicación y cuando ya mi paciente no está respondiendo después de los 3 a 6 meses. Y un punto importante es que las guías actuales, pues, como les dije ahorita, los biológicos siempre van a ser preferibles antes que los inhibidores del JAK, que son los que vamos a hablar ahorita. Y estos solamente se necesitan cuando vamos a escalar la terapia, que son estos. Los inhibidores del JAK, que vienen siendo la tofaxitinib y el baricitinib. Eh, Estas son la clase más nueva de fármacos sintéticos dirigidos que van a bloquear las quinasas Janus, que me van a interrumpir la vía de señalización JAK-STAT, que son usadas por múltiples citoquinas inflamatorias. Y pues estos dos son los que más conseguimos acá en Colombia. Y es crucial reconocer pues la alerta de seguridad que se ha dado en los últimos años, y es el estudio Oral Surveillance, que demostró que el tofacitinib tiene mayor riesgo de eventos cardiológicos mayores, tromboembolismo venosos y neoplasias comparados con los anti-TNF, especialmente en pacientes mayores de 50 años con factores de riesgo cardiovasculares. Y es por esta razón que las guías como la EULAR y la Azoreuma recomiendan usar son los FAMIs biológicos primero y reservar los JAKs para cuando estos fallen o estén ya totalmente contraindicados. Y por último estaríamos usando los corticosteroides y los AINES como terapias adicionales. Y en cuanto a glucocorticoides tenemos la prednisona, que son útiles como una terapia puente al inicio del tratamiento para controlar la inflamación aguda, pero hay que tener en cuenta
cuenta que estos se deben usar a dosis muy bajas en lo posible y por el menor tiempo posible también, dado a que tienen un perfil pues de muy citotóxico, muy tóxico. Ya debido a que me pueden causar osteoporosis, hiperglucemias o una supresión adrenal. Y en cuanto a los AINES, ya sabemos que estos los vamos a usar más que todo para controlar el dolor, pero no me van a modificar como tal el curso de la enfermedad. Bueno, finalmente es importante tener en cuenta que la artritis reumatoide no tiene, como que todos los pacientes no tienen el mismo comportamiento, el mismo curso de la enfermedad ni la misma evolución. Actualmente uno de los conceptos más importantes es el de la ventana de oportunidad, que básicamente pues hace referencia a que hay un periodo de tiempo o un periodo temprano de esa enfermedad donde se puede iniciar el tratamiento oportunamente y se puede cambiar significativamente el pronóstico del paciente. Por eso era tan importante lo que mencionaba ahora de qué tan específicas eran las imágenes para detectar la enfermedad de manera temprana. En esa imagen podemos ver cómo la enfermedad va progresando desde una fase preclínica hasta la artritis reumatoide establecida. Inicialmente, pues, está el paciente que puede tener solamente la predisposición genética, los factores ambientales, como el tabaquismo, la citrulinización, que no hayan síntomas evidentes realmente. Y después va a aparecer esa fase preclínica, donde ya existe la activación inmunológica y hay presencia de autoanticuerpos como ACPA, incluso antes de que aparezca la artritis clínica. Ya luego viene la transición hacia la artritis reumatoide temprana, donde van a empezar los síntomas como el dolor articular, la rigidez matutina y la sinovitis. Y finalmente, si no se trata adecuadamente, ya va a progresar hacia la enfermedad establecida con el daño articular irreversible. Por eso la imagen muestra como esa línea de tiempo en la parte inferior. O sea, al inicio predominan síntomas inflamatorios reversibles, pero conforme va pasando el tiempo, los meses, comienza a aparecer ese daño estructural que ya es permanente y posteriormente va a causar la discapacidad funcional, característica pues de esa fase de la enfermedad, de la fase de esta enfermedad. Entonces, pues la idea de la ventana de oportunidad es que si tratamos al paciente temprano antes de que se establezca ese daño irreversible, pues vamos a modificar esa evolución natural de la enfermedad. Y actualmente el manejo de la artritis reumatoide pues ha cambiado muchísimo gracias a el diagnóstico temprano y al uso de terapias dirigidas. Entonces, también hay como muchas estrategias que buscan tratar el objetivo claro y generalmente como que buscan lograr remisión o al menos bajar la actividad inflamatoria. Y por eso se usan escalas como la DAS28, la CDAI y la SDAI, que permiten como medir de una manera objetiva la actividad de la enfermedad y ajustar el tratamiento según cómo esté respondiendo el paciente. En cuanto a los factores de mal pronóstico, los más importantes son que haya actividad inflamatoria persistente, los títulos elevados del factor reumatoide o del anti-CCP, porque como ya dije ahora, su nivel de elevación también está muy relacionado con la actividad, con el nivel de actividad. Las erosiones tempranas, el tabaquismo activo, la poliartritis es importante, también la presencia de nódulos reumatoideos y la disminución funcional. Entonces, como que en general, mientras más inflamación persistente y más agresiva sea la respuesta inmunológica, pues peor va a ser el pronóstico de nuestro paciente. Ya puede seguir, por favor. Y en esa diapositiva lo que quiero explicar son las principales complicaciones sistémicas de la artritis reumatoide. Es muy importante porque muchas veces pensamos que la artritis reumatoide solo afecta articulaciones y ya pues mi compañera lo había nombrado al inicio, no solamente es eso, sino que realmente es una enfermedad inflamatoria sistémica que compromete múltiples órganos. Ahí se ve en la imagen del cuerpo que vemos con todos esos compromisos extraarticulares que hay y una de las complicaciones más importantes es la cardiovascular, que de hecho representa la principal causa de muerte en estos pacientes. La inflamación crónica pues también favorece a la aterosclerosis acelerada, a la disfunción endotelial
y al aumento de infarto, insuficiencia cardíaca y de enfermedad cerebrovascular. Por eso los pacientes con artritis reumatoide tienen un riesgo cardiovascular significativamente mayor comparado con la población en general. Y también existe un compromiso pulmonar importante, especialmente en la enfermedad pulmonar intersticial, que puede aparecer incluso hasta en la mitad de los pacientes, o sea, en el 50% de los pacientes puede llegar a aparecer y puede también presentar bronquiectasias, nódulos pulmonares y derrames pleurales. A nivel óseo, hay esta inflamación crónica y el uso de los corticoides, de los que hablaba mi compañera, también la inmovilidad, van a favorecer a la osteoporosis y al aumento del riesgo de fracturas. Otro punto importante son las infecciones. Es que estos pacientes pues van a tener un riesgo mayor de infecciones, no solo por la alteración inmunológica propia de la enfermedad, sino también por el uso de los inmunosupresores y de las terapias biológicas. Por eso muchas veces las infecciones respiratorias representan una causa importante de mortalidad en estos pacientes. Y también puede existir un compromiso neurológico, especialmente la mielopatía cervical secundaria a la inestabilidad atlantoaxoidea, que al síndrome de túnel carpiano y las neuropatías periféricas por vasculitis. Esas son como las más importantes a nivel neurológico. En esta imagen pues también podemos observar otras manifestaciones como el síndrome seco, las alteraciones oculares, la vasculitis, nódulos reumatoideos y pues el deterioro funcional progresivo. Algo muy importante como para terminar es que la mortalidad en artritis reumatoide es aproximadamente 1.5 veces mayor a la población en general y es principalmente, como ya lo dije, por la enfermedad cardiovascular que se asocia a esa inflamación sistémica crónica. Entonces, pues eso nos muestra que, como dije al inicio, la artritis reumatoide no es solamente una enfermedad articular, sino que es una enfermedad inflamatoria sistémica con un impacto multisistémico bastante importante. Entonces, eso sería todo en nuestra presentación. Muchas gracias.